tardes y bienvenidos una vez más a mi canal para trabajar herramientas, a nuestro canal para trabajar herramientas. Hoy venimos a enseñaros un cuchillo de una conocida casa, de la casa Miguel Nieto. Y no es otro cuchillo más que el Chamán Macro edición especial. ¿Por qué edición especial? Porque es un cuchillo con las cachas en azul cobalto muy bonitas, con liners o separadores o asentadores rojos y sobre todo con la hoja del cuchillo, con todo el metal del cuchillo pavonado o parquerizado en negro, lo cual le da al cuchillo una vistosidad y lo convierte en un cuchillo, pues la verdad que muy bonito. Ya más de una vez he hecho el comentario de parquerizado y algunos me preguntáis, mirad, yo no sé si para el mundo de la cuchillería es un término muy adecuado. Es un tipo de pavón que en su día se le daba a determinadas armas militares, que sobre ese pavón quedaba una especie de granulado, quedaba una especie de textura que hacía que fuera un pavón aún más duradero, más resistente a las abrasiones. Por eso yo, cuando los cuchillos el pavonado no es liso, no es simplemente una película lisa negra, yo hago alusión a este término de parquerizado. Lo digo porque muchos me lo habéis preguntado y así resolvíamos la duda. Nieto Chamán Macro edición especial. La historia, hoy vamos a empezar al revés, vamos a empezar por la historia. La historia de este cuchillo, voy a tener que tener hoy un tacto especial a la hora de contarla. ¿Por qué? Porque es una historia con nombres y apellidos y personas reales. Personas que ya no viven hoy en día, pero sí que vive la gente de su entorno, de sus familias, etc. Entonces voy a tener que ser muy meticuloso, espero no tener que cortar el vídeo, hacer los menos montajes posibles, porque si cometiera algún desliz me tocaría hacerlo, ¿de acuerdo? Ya no por la ley de protección de datos, sino por mi ley propia y personal de decencia de no nombrar pues a personas pues que a lo mejor no les gustaría hoy en día pues salir en vídeos del tipo que fuera, ¿no? O sea, respetar máximamente o respetar al máximo la intimidad de la gente. Entonces voy a contar la historia, una historia real, una historia verdadera, pero no voy a dar datos ni nombres. Y la historia, como siempre, pues tocará lo que es el mundo de la cuchillería y ya veréis por dónde, y unirá con el nombre del cuchillo. Chamán, pues yo tenía mi duda de en qué continente se utilizaba la palabra chamán, y según he estado consultando en diccionarios y enciclopedias, la verdad es que la palabra chamán se puede o se utiliza o se puede utilizar a nivel prácticamente mundial, en prácticamente todos los continentes. El chamán es ese curandero, mago, que tiene poderes, que tiene capacidad incluso adivinatoria, que es capaz incluso de influir sobre la naturaleza, saber los tiempos que van a hacer, las temperaturas que van a hacer, la climatología, la lluvia sobre las cosechas. O sea, el chamán no pasa a ser un brujo normal de una tribu o entendéis lo que os quiero decir, o un sanador normal de una tribu, ¿no? Al chamán se le atribuían más poderes, dotes adivinatorias, poder sobre la naturaleza, como os he dicho, y poder curativo, ¿de acuerdo? Casi todos los chavales jóvenes que tenían algún conocimiento de medicina o de enfermería antes de que empezara la contienda civil española, la guerra civil española, la mayoría de ellos se pasaron toda la guerra y toda la contienda ejerciendo en hospitales militares, ¿no? En lo que se llama hospitales de campaña. Y al acabar esta desgraciada guerra, ¿vale? Pues muchos de ellos terminaron las carreras
o si habían terminado la carrera antes de empezar la contienda, se sacaron especialidades y mejoraron pues sus conocimientos, ¿de acuerdo? El caso de la persona que vamos a contar hoy era exactamente esa. Había terminado medicina antes de la Guerra Civil. Durante toda la Guerra Civil estuvo ejerciendo como médico en hospitales de campaña y al acabar la Guerra Civil decidió sacarse una especialidad nueva. Una especialización, una especialidad de medicina, no sé si lo digo correctamente, si utilizo la terminología correcta, que hasta entonces era muy rara, era muy extraña, muy poca gente la tenía. Y precisamente eso y su espíritu aventurero fue lo que le hizo sacarse esa especialidad médica, ¿de acuerdo? Se especializó, yo siempre lo he oído decir de una manera, a lo mejor tiene otro nombre más técnico, en enfermedades tropicales, ¿vale? En enfermedades no del continente europeo, en enfermedades extrañas, raras, en enfermedades tropicales. Siempre lo he oído decir así, se especializó en enfermedades tropicales. Una vez sacada la especialización, pues quiso ejercer y quiso profundizar más en esa medicina para la cual se había preparado. Esta historia a mí me llega en plan o por la vía epistolar, por cartas. En su día, por circunstancias de la vida, llegaron cartas a mis manos y con la lectura de esas cartas me enteré de esta historia, ¿de acuerdo? Por eso he dicho desde un principio que nada de nombres, nada de datos, nada de lugares, ni nada de situaciones. Voy a ser profundamente respetuoso. Por la procedencia de las cartas quizás lo podría hacer, no tendría absolutamente ningún problema en hacerlo, pero prefiero guardar el anonimato. Bueno, pues esta persona se fue a una provincia española que estaba al otro extremo y fue a la Guinea, lo que para aquel entonces era todavía una provincia española, la Guinea española. Este médico, al sacar esa especialización, decidió trasladarse a la Guinea española para ejercer y aprender más. Llegó a Guinea, la Guinea española, cuando todavía la Guinea española era una provincia más española, era un protectorado, y se trasladó dentro de Guinea a una zona que era de plantaciones de caucho, una zona bastante remota dentro de Guinea, donde había fincas de plantaciones de caucho. Y allí estuvo ejerciendo, viendo las enfermedades, cómo se podían curar, cómo se podían atajar, de manera, pues como un médico rural, de manera rodante, o sea, moviéndose, trasladándose y ejerciendo la medicina para la cual se había especializado y viendo en vivo y en directo muchas de esas enfermedades que hasta entonces las había estudiado en los libros. Le ocurrió que llegó a una finca, como decía, que es que me ha aparecido por aquí cerca un espontáneo y he tenido que cortar. Como decía, llegó a una explotación, a una finca en la que se trabajaba la madera para el caucho, para la producción de caucho. Y estuvo allí un tiempo trabajando como médico de la finca, como médico de la zona, atendía varias fincas a la vez, por lo que yo llegué a saber. Y un día se le da un caso. Le llegan noticias de que hay un niño, el hijo de un trabajador, el hijo de una pareja guineana, de unos braceros guineanos, pues que está muy malo. Que el niño está muy malo y no daban exactamente con qué era lo que le pasaba al niño. Entonces decidió pedir que con un coche de la finca, de la explotación, se le acercara a la población donde vivían estos trabajadores para ver si podía averiguar qué es lo que le pasaba al chiquillo.
Cuando llegó parece ser que se encontró con un niño pequeño de 7, 8 años, con unos procesos febriles muy grandes, muchísima sudoración y constantemente con dolores de cabeza, lo cual le hacía al pobre crío pues que estuviera totalmente, yo creo recordar que la palabra era desquiciado, que el crío estaba pues con unos dolores terribles en la cabeza, con muchísima fiebre, con muchísima sudoración y que no había manera de remitirle esto al muchacho. No voy a hacer muy larga la historia porque cuanto más larga la haga, a lo mejor más posibilidades tengo de meter la pata y quiero que entendáis que os quiero contar la historia porque viene al hilo, pero quiero ser muy prudente con ella. Les dijo a los padres pues que se iba a poner con el chiquillo y que iba a ver si conseguía averiguar. Me figuro que con el escaso instrumental médico que llevarían a una cosa de este tipo, ¿vale? Pero se encontró con un tropiezo. Y es que en el pueblo, en la pequeña población, había un chamán. Y el chamán había empezado a ejercer su medicina natural sin ningún éxito en el niño. Entonces, claro, de repente llega el médico joven de la metrópolis, ¿de acuerdo? Allí, a una población recóndita de Guinea, y al chamán parece ser que no le hizo ninguna gracia. No quería. El chamán no quería dar acceso, tenía un gran poder sobre la población, era una persona muy respetada, como suele ser el caso en estas situaciones, una persona muy respetada en la población, la gente le tenía entre respeto y miedo y no quería bajo ningún concepto que el médico español se encargara de ver qué es lo que le pasaba al niño. Pero se ve que las madres, siempre la fuerza de las madres, se ve que la madre estaba tan desesperada de ver cómo estaba el niño y que día tras día no mejoraba, que pudo más la fuerza de la madre sobre el marido, sobre el padre, y el padre que obviamente parece ser que también, como es lógico y normal, estaba muy preocupado por el niño y al final del matrimonio decidió, a fin de cuentas, por aquel entonces eran una provincia española, ¿de acuerdo? O sea que podían acceder a la sanidad sin tener más que la rémora social de no hacer caso al chamán que vivía en esa población, ¿de acuerdo? Entonces decidieron que sí, que el médico hiciera todo lo posible. El chamán parece ser que se sentó, se situó a una distancia determinadamente prudencial para ver lo que pudiera de qué es lo que hacía el médico. A la par que con un cuchillo de grandes dimensiones, de estos que se utilizaban para trabajar la madera y extraer el caucho y tal, hacía ostensible y ostentosamente gestos de amenaza al joven médico. En concreto, parece ser que sacaba la lengua y le hacía con el cuchillo el gesto de, bueno, todos ya lo sabéis, ¿no? Te vas a enterar. No quiero utilizar ninguna palabra que luego YouTube me... Te voy a desuscribir, como dice Papa Juan en su canal de Un Tajo. El médico era una persona joven, acababa de vivir una guerra civil de 3 años, no se dejó amedrentar, ni muchísimo menos, por el chamán de la población, y se metió en la humilde casa con el niño y le pidió a los padres que por favor se salieran a otra habitación o se retiraran, y que lo más prudente aún sería que se fueran a la puerta de la casa para mantener un poco controlado al citado chamán. No vaya a ser que le diera la chaladura o la majadería de hacer alguna barbaridad, porque desde luego todo el pueblo, los padres, todo el mundo estaba viendo. Claro, tenemos que entender que tenían una fuerza muy grande sobre la población, ¿de acuerdo? No fuera a ser que al citado chamán se le cruzaran los cables y le diera por acercarse a la casa a hacer alguna tontería. Bueno, pues el médico empezó a reconocer al crío. La verdad es que no sabía qué le podía suceder.
empezó a mirar todas las posibles situaciones que hubieran, le revisó todo el cuerpo, le revisó las ingles, le revisó los sobacos, le revisó detrás de las orejas, el cuello, por todas partes, un proceso febril muy grande, el niño a ratos deliraba, no soportaba el dolor, y hasta que de repente se dio cuenta de que uno de los gestos del niño, o sea, uno de los gestos que con las manos impulsivamente el niño hacía para protegerse del dolor, iba dirigido a las orejas, a los oídos. Entonces se le encendió la luz y dijo, uy, vamos a ver exactamente qué es lo que pasa. Ordenó que entrara la madre para que, o pidió que entrara la madre para que sujetara al niño de la mejor manera posible que pudiera, mientras que el padre permaneciera en la puerta un poco al pairo de lo que pasaba con el chamán, de acuerdo, sujetaron al niño como pudieron y le miró dentro de los oídos y apareció todo el problema y todo el mal que tenía el crío. Tenía una garrapata ya de grandes dimensiones enganchada en el interior del oído, si no muy cercano al tímpano, en el tímpano, ¿de acuerdo? Tal y como lo pudo explorar con el material que él tenía, pues decía que creía que la garrapata, si no estaba enganchada al tímpano, estaba enganchada en un lugar muy cercano al tímpano. Pues con aceite, con unas pinzas, de una manera, la verdad, él reconocía que de una manera, la verdad es que no muy ortodoxa, como veía que la situación ya estaba como estaba, le consiguió quitar la garrapata al niño del oído, rezando, él mismo utilizó la palabra rezar, rezando para que no se hubiera quedado la cabeza ni los dientes de la cabeza de la garrapata clavadas en el oído, lo cual le podría producir una septicemia, una infección muy grande. A continuación, claro, la madre ya vio perfectamente lo que salía del oído. Inmediatamente el crío, claro, el golpe ese de dolor tan fuerte en esos momentos le desaparece. Había que bajarle la fiebre, le empezaron a poner paños de agua fría, pidió que se llenara un barreño, se le sumergió en el barreño para controlarle la temperatura y se quedó allí el resto del día y toda la noche pendiente del chiquillo. A primeras horas de la mañana todos los vecinos estaban congregados en la puerta de la casa y el chamán estaba totalmente fuera de sí para ver exactamente qué es lo que estaba sucediendo o qué es lo que había sucedido. El niño en aquellas horas mejoró muchísimo. Hay que entender que por aquellos años es cuando precisamente llegó la penicilina a España, ¿vale? A los pocos años de acabar la contienda civil, la guerra civil, es cuando llegó la penicilina a España, no nos equivoquemos. Yo no sé por qué medios ni por qué métodos consiguió estabilizarle la fiebre, pues algún tipo de medicación llevaría. Se ve que él le daba mucha importancia, porque lo comentaba muy insistentemente, a los baños de agua fría y a los paños de agua fría, y el niño en el resto del día y en aquella noche mejoró terriblemente hasta el punto de que ya por la mañana se incorporó y pudo caminar. Claro, cuando salió de la casa de la mano de los padres y con el médico detrás, pues el alboroto que se organizó fue terrible. Bueno, en el pueblo le recomendaron al médico que bajo ningún concepto se volvía él solo a la finca, se volvía él solo a la explotación. ¿Por qué? Pues se lo intuyó, porque pensaban que en el camino le podía suceder algo malo, podía tener algún problema, ¿de acuerdo? Entonces, de algún método mandaron aviso otra vez a la finca, a la explotación, para que viniera el vehículo otra vez a buscarlo de vuelta, y 2 o 3 personas reconocidas, influyentes de la población, 2 o 3 personas con peso específico en la población, se subieron con él en el coche, ¿vale?, de vuelta a la finca, para asegurarse de que volviera sano y salvo.
De esta manera se aseguraron de que volviera el médico sano y salvo a la finca, a la plantación, a la explotación agrícola del caucho. Yo con esta historia no quiero demonizar absolutamente para nada, ni criminalizar, ni hablar negativamente de la imagen de los chamanes, ¿de acuerdo? Me figuro que en muchos sitios a los que no llegó la medicina hasta muy avanzado el siglo XX, pues hicieron su labor, su papel, como buenamente pudieron. Pero en esta historia en concreto que hemos contado, en este caso en concreto en el que hemos contado, fue un joven médico español que fue a desarrollar su especialidad a Guinea, el que le salvó la vida a un niño pequeño en contra de la voluntad de aquel chamán. Y esta es la historia del día de hoy. Bueno, pues vamos a ver el cuchillo con detenimiento, la típica caja de Miguel Nieto, una caja que está bastante bien, y lo que me encanta es las fundas de lona que trae Miguel Nieto, entre otras cosas porque dentro se pueden meter sobres de Sica gel, ¿vale? Antihumedad, sobres antihumedad, y hace que ayude mucho a que se conserven muy bien estos cuchillos, ¿de acuerdo? Lo sacamos de la funda y aquí tenéis lo que yo considero que es una auténtica preciosidad de cuchillo. El cuchillo Chamán Macro edición especial en azul cobalto con asentadores o separadores o liners de color rojo. Este caso en concreto se compra aparte, yo le compré el bolsito, ¿vale? O la cartuchera o la funda para llevar equipación del tipo que queráis, de supervivencia, una brújula, pedernales, lo que queráis. Y como va preparada la funda para llevar este bolso, podéis otras que tengáis vosotros de mayor tamaño, las podéis adaptar, o que os gusten más, las podéis adaptar igualmente a la funda del cuchillo. Vamos a sacar el cuchillo, ¿vale? Con cuidado, este es el problema que sabemos todos de estas trabillas, ¿vale? Y aquí tenemos el cuchillo. Pavonado en negro, es una especie de parquerizado porque tiene textura, de acuerdo, drop point, falso contrafilo, el lomo está totalmente redondeado, tiene una cremallera, además que no es nada abrasiva, yo creo que en sí le hace que no sea abrasiva, que sea amable el propio pavonado o parquerizado que tiene el cuchillo, cachas con tornillería, Allen, en color azul cobalto, separadores, asentadores, liners de color rojo, un prominente rompecocos, almenado también, con cremallera también, de acuerdo, y con un orificio más que generoso para cordón fiador. El cuchillo en sí es un vaciado plano, con una potente mesa, un recazo, en el recazo el agujero para cordón fiador, junto con el de detrás para hacer una vaga, meter la mano y sujetar mejor el cuchillo, contrafilo, sí, falso contrafilo, y un pequeño, bastante pequeño, en este caso se distingue muy bien por el pavonado, bisel en el filo, un filo biselado. La firma de Miguel Nieto, fabricado en España, Chamán Macro, ¿de acuerdo? Acero vanadio. Y detrás del cuchillo, ¿por quién está diseñado? Por Manuel de la Torre. Como podéis ver, yo os estaba diciendo, el pavón o el parquerizado permite ver que tiene un microbisel o un microfilo, ¿de acuerdo? Y el recazo, que no lo había dicho, el recazo que tiene el cuchillo,
¿vale? Lo convierte igualmente en la guarda del cuchillo. Habíamos hablado de, a ver si deja verlo, el rompecocos que tiene, muy grande, muy sobredimensionado, con un agujero lo suficientemente grande para que pase el cordón fiador. Aquí va rebajado para una posición de sujeción del dedo, 3 tornillos, ¿de acuerdo? Y la característica que le veo yo a la hoja, aparte del falso contrafilo, ¿de acuerdo? Y que sea drop point, es que va redondeada. El carácter que le dan los separadores o liners rojos, o asentadores, como a mí me gustan llamarlos, es impresionante, ¿eh? Rojo, negro, con el contraste con el azul, la verdad es que es una preciosidad, pero una preciosidad de cuchillo, ¿vale? De chamán, macro, edición especial. Vamos a pasar a lo que siempre me gusta enseñaros, ¿vale? Que es el agarre del cabo, del mango del cuchillo. Siempre me gusta hacer esta toma con los dedos para que lo veáis. La guarda, ¿vale? Con el rebaje que tiene aquí la cacha, ergonómico, ¿vale? Hace tope el dedo en el rebaje y en la guarda, ¿de acuerdo? Fijaros la cantidad todavía que sobra de cabo de cuchillo, ¿vale? Llena muy bien la mano y lo que suele pasar, fijaros ahora cuando haga el agarre, ¿de acuerdo? Va directamente el dedo a la cremallera. La cremallera es muy generosa, es muy amplia, o sea que aunque tuviera la mano, mi mano es grande, pero más grande, no se perdería el dedo en la cremallera, ¿de acuerdo? Vuelvo a repetir la operación, ¿vale? Ya os digo que esto siempre me gusta hacerlo, para que veáis, yo sé que a muchos os gusta decidiros por un cuchillo según el agarre que tiene, ¿de acuerdo? Y yo creo sinceramente que tiene muy buen agarre. Rompecocos almenado, cachas azul cobalto con 3 tornillos Allen y la hoja, la preciosa hoja pavonada en negro, tiene un poco de textura, o sea que me atrevería a decir parkerizada, con recazo, agujero para cordón fiador en el recazo, pequeña muesca española, microbisel o microfilo, falso contrafilo. Lomo de la hoja redondeado. El cuchillo con la funda y la cartuchera o bolsillo de supervivencia pesa 459 gramos. Solamente el cuchillo pesa 276 gramos. Y vamos a ver lo que mide el cuchillo con el Supermetro Bushcraft. Vemos que el cuchillo mide un total de 27 centímetros, que de hoja, lo que es de hoja, mide 14 centímetros y medio, muy aproximado a 15, pero no llega a los 15, 14 centímetros y medio. Y que de hoja mide, de filo, mide 13 centímetros de filo útil. Siempre decimos que a expensas de las mediciones que da el fabricante, que siempre son pues más correctas que las nuestras. Y de cabo o empuñadura tiene 12 centímetros. Vamos a ver el grosor de la pala, y de grosor de pala tiene la nada despreciable medida de 4 centímetros. Y con el calibre o pie de rey vamos a ver el ancho de hoja, el grosor de la hoja, y supera y bien superados los 5 milímetros. Y el cabo con sus cachas mide de ancho
un poco más también de 2 centímetros. Vamos a ver con detenimiento la cartuchera o bolsa de supervivencia que se vende aparte, ¿de acuerdo? Y que se acopla a la funda de este cuchillo. Está muy bien realizada, tiene un primer cierre de velcro y luego tiene un cierre de cangrejo. ¿Cómo se sujeta la funda? Pues mirar, tiene aquí una trabilla o trebilla la funda, ¿de acuerdo? Y entonces aquí vemos que hay dos posiciones. Una que cierra lo que es el taliz de la funda y la otra que es la que fijará la funda para que no mimbree o se mueva a la funda del cuchillo, pasando el taliz de la funda por esta tira. Vamos a ver si con la cámara y no desmontamos el chiringuito somos capaces de mostraroslo, que yo creo que sí. Si os dais cuenta, aquí va el primer clip, ¿de acuerdo? ¿Veis? Aquí va el primer clip que se sujetará a la funda y ahora, para que no se mueva, no mimbre y cierre todo el conjunto, a ver si somos capaces, aquí va el segundo clip, lo cual hace que esta pequeña bolsa de supervivencia o cartuchera de supervivencia o funda, como la queréis llamar, quede perfectamente sujeta a la funda. La funda es de un cuero, de una baquetilla de calidad superior, muy buena, muy bien pespunteada la funda con hilo rojo para hacer contraste, para hacer juego con el negro, contraste con el negro y juego con los separadores o asentadores o liners del cuchillo. Hace juego también con las letras rojas de la bolsa, ¿de acuerdo? Y veis que tiene para un generoso, muy generoso porte vertical, donde cabe perfectamente un ceñidor, tiene para porte horizontal, ¿de acuerdo? Y es desmontable, como ya conocemos en muchos modelos de la casa Nieto, ¿de acuerdo? Otra manera de sujetarlo con otro, este es el real taliz, ¿vale? Sin colocarle este acople, este es el taliz real del cuchillo, que también da para un cuchillo, también da, perdón, para un cinturón, un ceñidor ancho. El conjunto de la funda con el portamaterial de supervivencia, brújula o lo que le queramos dotar, es lo que se suele decir tocho, ¿vale? Hace una funda en su conjunto muy voluminosa. Lleva dos trebillas o trabillas con corchetes para sujetar perfectamente el cuchillo y que no se mueva absolutamente nada, como ahora lo veremos. Y lleva igualmente, como otros modelos, unos orificios, ¿vale? Que sirven pues para fijar, para atar, para fiar unos metros de los que queramos, 1, 1,5, 2 de paracord o cordino. Vemos que aquí lleva un orificio, de acuerdo, en la parte superior, ¿vale? Con un remache, ¿vale? Muy útil pues para colgarlo en determinados sitios, ¿de acuerdo? Si se quiere colgar en algún sitio, pues la funda del cuchillo para ir utilizándolo, introduciéndolo o sacándolo de la funda. Es la mayor utilidad que yo le veo. Hay mucha gente que no le gusta estas fundas tan completas, tan armatoste, por decirlo de alguna manera, pero a mí en concreto para este cuchillo me parece una funda perfecta y muy bonita. He desmontado la cartuchera para que vierais perfectamente cómo entra el cuchillo, y el cuchillo la funda es para ambidiestros. Entra tanto de un lado, como podéis ver, como, ¿vale? Podemos hacer que entre perfectamente del otro lado, lo cual, pues francamente, está muy bien. ¿De acuerdo? Es para ambidiestros o para la gente que le gusta colocarse al lado contrario el cuchillo. Y si veis, pues ni un mínimo movimiento, ¿vale? Voy a estirar incluso del cordón fiador que viene
ni un solo movimiento, vamos, esto no se mueve. Daros cuenta de que estoy estirando también, del cordón fiador. Esto no se mueve bajo ningún concepto. Una funda, la verdad, que en cuanto a sujeción, perfecta y muy bien hecha. El logo de Miguel Nieto. Y lo único que habrá que comprobar con el tiempo es esta trebilla o trabilla que hay aquí para sujetar la cartuchera o el bolso de material, qué resistencia tiene pues al paso del tiempo y al desgaste. ¿De acuerdo? Bueno, y aunque no sea material original, no me resisto a enseñaros que yo tengo algunas cartucheras o bolsos o fundas antiguas del ejército español de lona, ¿de acuerdo? Que las he descosido y les he colocado un corchete para que también sirvan para este tipo de fundas de cuchillos. No tienen la misma sujeción que la original, pero también es una buena alternativa y le da una imagen bastante operativa al cuchillo. ¿Por qué os he enseñado esta otra cartuchera militar antigua que yo la he adaptado para colocarla también aquí? Porque la verdad es que la original no da lugar a mucho espacio. Se puede guardar algún ferrocedio, mechero, algunas cosas, pero no tiene demasiado espacio. Yo, por ejemplo, yo que soy un dinosaurio, que soy un tío muy arcaico, pues una de las cosas pues que me gusta para esta funda, pues por ejemplo, es para portar una brújula, ¿de acuerdo? Pero daros cuenta de que un dedo más, aparte de la brújula, un dedo más. No tiene una capacidad así excesiva, lo que estos antiguos cartucheras o bolsos militares sí que tienen más capacidad. Por eso os he enseñado pues que hay diferentes adaptaciones que, como la funda va preparada, se pueden hacer y se pueden utilizar.